Estamos en la sede de Magnus, aquí en Barcelona, Magnus Commodities. Tenemos la suerte hoy de estar con Marcos Ugarte. Marcos Ugarte es una referencia en el mundo del management. Yo sé algunas cosas de ti, Marcos, de dónde vienes. Sé que empezaste trabajando, picando piedra, trabajando en un hotel. No. Es decir, empecé, la conclusión es bastante normal, porque yo empecé de botones. De botones. Pero Sí. en una escuela de informática, cuando la informática era algo totalmente desconocido. Es decir, botones era chico de los recados. Y empecé trabajando a los 15 años. Es decir, que desde los 15 años no he parado de trabajar. Entonces empecé de alguna manera pues hecho de chico de los recados. Y claro, tu trayectoria es tremenda. Fundaste el Grupo Faros, siendo una persona que seguro la tienes en tu memoria. Sí. Eduard Punset. Y a partir de aquí estuviste en el mundo de la informática y luego te moviste al mundo de la gestión. Incluso estás dando conferencias por todo el mundo y también en el mundo de la educación, una universidad muy conocida, ¿no? Sí. Yo, vamos a ver, fundamentalmente me dedico a 3 o 4 cosas que están muy relacionadas. Yo me dedico a lo que es el asesoramiento, la consultoría estratégica, pero sobre todo aportando la visión de la perspectiva estratégica. Después acompaño muchísimo a equipos directivos, a comités ejecutivos en sus procesos de reflexión estratégica. Estoy en diferentes consejos, como Senior Advisor, consejos asesores o consejos de administración, y doy muchísimas conferencias, seminarios por todo el mundo. Ahora, lo que es muy interesante, Marcos, de tu visión es que no solo trabajas en Europa, sino que trabajas mucho en Latinoamérica. Sí. Pues, conoces un poco la visión de los dos continentes y también pues, de Estados Unidos por la parte de la universidad, sí. Que también estás de profesor. Sí, estoy en el MIT de alguna manera, dando 2 seminarios al año sobre, pues eso, sobre todo perspectiva estratégica, y en el 2023 pues estuve 14 veces en América Latina. Qué barbaridad. La verdad es que nosotros estamos muy contentos de que estés aquí. Este es el primer vídeo de un canal que estamos lanzando este año para hacer entrevistas a gente que creemos significativa. Y contigo no queríamos perder la oportunidad, sobre todo, para hablar de 2 temas. Primero, de la parte geoestratégica, qué está pasando en el mundo, en ciertos elementos, ¿no? Y luego también, al estar en los comités como consejero en muchos boards de compañías, seguro que tienes este pulso de lo que la gente piensa de desarrollo, que es uno de los temas que también como compañía nos interesa. Entonces, Carlos, en el tema de la geoestrategia, ¿qué está pasando? O sea, desde lo que está pasando en el Middle East ahora, Argentina con Milei, que son efectos muy... Bueno, sobre ese tema, a mí el tema de la geopolítica es un tema que me apasiona. Es decir, yo cuando a veces me preguntan cómo me podría definir, yo digo que hay 2 características que me definen. Una es que soy un optimista patológico, yo soy un optimista patológico, y creo que todo me va a ir bien, aunque, como es obvio, he tenido muchos problemas. Y la otra es que tengo una curiosidad infinita. Que yo tenga una curiosidad infinita significa que tengo una capacidad infinita de complicarme la vida. Porque todo me hace ilusión y a todo digo que sí. Y después a veces pienso, ¿para qué digo que sí a algo? ¿No? Entonces, dentro de esta, de alguna manera, sobre todo el de la curiosidad, yo hace años que formo parte del grupo de reflexión estratégica del Estado Mayor de la Defensa de España. Y, como es obvio, nos dedicamos a lo que es la perspectiva, un poco la perspectiva estratégica a nivel de países, ¿no? Entonces, por intentar un poco entrar en el tema de geopolítica, voy a intentar dar varios mensajes, ¿no? Y también algunas de las conclusiones del foro de Davos. Se acaba de celebrar el foro de Davos y antes del foro de Davos se crean unas comisiones de trabajo, y yo he sido el representante español en un grupo que es vulnerabilidades de una economía globalizada, con lo que voy a dar algunas de las pautas, de alguna manera, muy vinculadas con temas de política, ¿no? Es decir, y como es obvio, de alguna manera son opiniones, solo tiene el valor de una opinión, es decir, solo tiene el valor de una opinión. Yo creo que es importante entender que ver el mundo como un tablero de ajedrez, un enorme tablero de ajedrez, en que hay 3 jugadores, pero realmente van a quedar 2 grandes jugadores, que son Estados Unidos y China, que se están jugando lo que sería la supremacía mundial.
podríamos de alguna manera, y eso significa que todo lo que ocurre en el mundo lo tenemos que entender como de esa partida global. Y después también hay como otra partida que de alguna manera muchas veces están muy interrelacionadas, y en esa otra partida estarían los fondos, los grandes fondos, estarían los fondos soberanos, las grandes empresas tecnológicas, y después podrían haber pues, personajes, entre comillas, como un Soros, de alguna manera, etcétera, personas que tienen capacidad de poder influir de forma muy significativa, de alguna manera, en las monedas, en la economía de un país, etcétera, ¿no? Cuando a veces hablamos de las agencias de calificación, estas que te ponen la AAA, etcétera, yo siempre digo que son agencias de descalificación. Es decir, que en el fondo, de alguna manera, porque siempre hay un interés económico, porque solo hay que ver quiénes están detrás de esas agencias de calificación, ¿no? Entonces, el mundo se está fragmentando, y el mundo se está dividiendo en estos dos bloques. Cuando hablamos de, yo hace unos meses, cuando yo de alguna manera pues, pensaba en cuántos bloques, yo decía 3. Porque me he dado cuenta... Que cogías a Rusia también. No, cogía a la Unión Europea. La Unión Europea. A mí me hubiera gustado que la Unión Europea liderara un bloque. Y por desgracia, ni ocurre ni ocurrirá. Y por desgracia, formamos parte del bloque norteamericano. Bajo ningún concepto quiero decir que deberíamos formar parte del bloque liderado por China, pero me hubiera gustado que Europa hubiera liderado un bloque. Cuando hablamos de bloques, no estamos hablando de temas geográficos, porque, por ejemplo, hoy pues un Japón, un Corea del Sur, una Australia formarían parte del bloque norteamericano. Rusia, Irán, Pakistán formarían parte del bloque chino. Y después hay una serie de países, voy a poner como ejemplo 2, hay muchos más, como India o Serbia, que no van a formar parte de ningún bloque de forma permanente y se van a alinear con un bloque o con otro dependiendo del momento y del interés. Por ejemplo, India sigue comprando gas y petróleo a Rusia, pero en cambio tiene unas extraordinarias relaciones con Estados Unidos. Serbia es un aliado tradicional de Rusia, pero que está en la Unión Europea. A esto, de alguna manera, hace años se llamaban los países no alineados, ¿no? Entonces, en este momento, diríamos que, yendo de lo muy macro un poco a lo más concreto, diríamos de que hoy hay 3 grandes jugadores geoestratégicos, que serían China, Rusia y Estados Unidos. Serían los 3 jugadores. Después nos encontramos actores regionales muy importantes, muy importantes. Uno sería, sin ningún tipo de duda, Irán. Irán es un jugador, de alguna manera, entre comillas, regional, importantísimo. Es decir, no solo porque de alguna manera pues, tiene mucho petróleo, tiene mucho gas, por su ubicación de alguna manera geográfica, que controla todo un estrecho, el estrecho de Hormuz, pero además lidera una de las dos grandes ramas del Islam, que serían los chiitas. Una población de más de 80 millones, un ejército muy poderoso, etc. Cuando a veces tú hablas y dices Irán, aparte que Irán lo conocemos todo, no hay que olvidar de que Irán fue el imperio persa. Es decir, esto lo que nos pasa muchas veces es que seguimos creyendo que el mundo ha empezado hace 40 años. Es decir, y de alguna manera no tenemos presente de que el mundo lleva muchos años y que han habido grandes imperios que desaparecieron. Luego, pero Irán es un actor muy importante. Otro actor muy importante es Turquía. Por la ubicación geográfica, una economía en crecimiento, es decir, también no llega, pero más de 80 millones de habitantes y, repito, de alguna manera una situación privilegiada. ¿Y se ha visto en las decisiones de la Unión Europea? Absolutamente. Entonces, claro, cuando dices Turquía, no te olvides de que Turquía fue el imperio otomano. Es decir, otomano. Y otro actor importante que lo estamos viendo ahora, local, Israel. Porque Israel ha sido como un contrapoder, de alguna manera, al mundo árabe. ¿Cuáles son los futuros actores relevantes? Sin ningún tipo de duda, India. India tiene que ser un contrapoder a China. India ya es el país con más habitantes del mundo, una economía de alguna manera que crece. Luego, India, hoy por hoy, podría liderar, entre comillas, este bloque de los no alineados.
Otro actor que de alguna manera tiene que cobrar algo, que está cobrando algo de importancia sería Japón, como un contrapoder también a China. Después, Arabia Saudí es otro país que cada vez es más importante, no solo por el petróleo, de alguna manera, sino porque también el gran alineamiento que tenía con Estados Unidos se ha rebajado algo y, por ejemplo, se acaba de incorporar en los BRICS. En los BRICS. Y después, dos países que inicialmente pueden llamar la atención, como podrían ser Indonesia y Nigeria. Cuando a veces dices Indonesia, puedo pensar en Indonesia. No hay que olvidar de que Indonesia son más de 300 millones de habitantes y en el 2050, Indonesia será, por Producto Interior Bruto, la cuarta economía del mundo. Nigeria son más de 200 millones de habitantes y aparte de tener petróleo, gas, etc., en el 2075 será la quinta economía del mundo. Con lo que estamos de alguna manera asistiendo a una reconfiguración del mundo. Existe una reconfiguración del mundo con nuevos actores, ¿no? Esto nos está llevando de alguna manera un poco que estamos hablando de que el orden mundial que se creó después de la Segunda Guerra Mundial está habiendo un reorden. Un reorden. Y muchos países están buscando su hueco, ¿no? Entonces, creo que es importante entender de que el conflicto de Ucrania forma parte de esta partida de ajedrez, absolutamente. El conflicto, de alguna manera, de Israel, Hamas, etcétera, forma parte de esta partida y esperemos, de alguna manera, por decir, esperemos, aunque yo creo que puede ser inevitable, el conflicto en el mar oriental de China por Taiwán. Luego te preguntaré también de Argentina, que creo que es un caso apasionante con Milei. Sí. Sobre China, lo que hemos visto dentro del mundo de la energía, ¿no? Lo que hemos visto de China es que ha tomado posiciones en África, está muy enfocada en todo lo que son materias primas, está tomando control también sobre tecnología. Ahora mismo, tecnología de paneles, prácticamente China es número uno, acaba de quebrar una compañía europea porque no puede competir con el producto chino. A nosotros en energía lo que nos interesa es la tranquilidad. Va a haber tranquilidad, que ahora hablas de Taiwán, va a haber tranquilidad en el mundo, es decir, Ucrania ves para largo, lo que está pasando en Israel ves para largo, lo que puede pasar en China es para 2025, 2026. ¿Va a haber tranquilidad o no? No va a haber tranquilidad. No, es decir, vamos a ver, en Davos se han hablado de muchas cosas y siempre el foro de Davos, en el fondo, lo que pretende es crear un estado de opinión. Y es importante porque te dicen, de alguna manera, Davos un poco te da las pautas de lo que durante este año, de alguna manera, un poco, no digo que vaya a ocurrir, sino cuáles son los grandes mensajes a trasladar. Algunos de los conceptos del Davos del 23, y ahora voy a hablar del 24, es decir, fueron, de alguna manera, bien en serio, y se hablaron de dos conceptos. Uno, el de policrisis, que policrisis en el sentido de que vamos a vivir diferentes crisis en paralelo, y el otro, el de permacrisis. Permacrisis en el sentido de que los próximos años van a ser de gran incertidumbre. Por eso yo creo que la gran ventaja competitiva de las empresas van a ser aquellas que sean capaces de convertir la gestión de la incertidumbre, valga la redundancia, en su ventaja competitiva. Con lo que eso significa de que nos tenemos que acostumbrar a vivir en la incertidumbre. La incertidumbre. El gran eslogan del año pasado de Davos en el 23 fue hay que resetear la economía. Y esto sin que la energía creo que le afecta muchísimo. Cuando hablamos de resetear la economía, de alguna manera hubo un concepto que lo podríamos traducir como el gran concepto era hay que eliminar los riesgos, tanto a nivel de países como a nivel de empresas. Eliminar los riesgos significa de que las empresas habían caído en la trampa de la eficiencia y de los costes. Es decir, externalizarlo todo y deslocalizarlo todo a países con costes de mano de obra más baratas. Tanto la pandemia como la guerra de Ucrania nos ha hecho ver las extremas vulnerabilidades en nuestras cadenas logísticas, en nuestras cadenas de aprovisionamiento, etc. Y cuando hablamos un poco de eliminación de riesgos, dos conceptos que los podríamos traducir. Uno sería el gran mensaje es, oye, y lo que tengas que deslocalizar, hazlo a países amigos.
aquí, de alguna forma, cuando hablamos de países amigos, todo el mundo entiende, como mínimo, te están trasladando de que China y Rusia no son países amigos. Yo no digo que no son países amigos, pero mi mensaje es que Estados Unidos tampoco lo es. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? De que además Estados Unidos siempre ha dicho de que no tiene aliados, sino tiene intereses. Es decir, intereses. Y los intereses de Estados Unidos económicos no coinciden en absoluto con los europeos. En absoluto. Pero posiblemente para Europa un competidor tan importante como China es Estados Unidos. Y el otro concepto, de alguna manera, es decir, oye, este que decía, lo que tengas que deslocalizar, hazlo a países amigos. Y el otro concepto es, hazlo a países cercanos. Es decir, un poco de alguna manera, ¿no? Entonces, esto es un poco, de alguna manera, una tendencia y estamos viendo un desacoplamiento de la economía, una transformación. Este año, el gran eslogan, de alguna manera, ha habido como un gran eslogan en Davos y ha sido hay que reconstruir la confianza entre países, entre empresas, hay que reconstruir esa confianza y también la lucha contra la desinformación. Esto es difícil, Marcos, teniendo guerras, ¿no? Reconstruir la confianza entre los países, teniendo dos bloques totalmente claros y teniendo varias guerras en el mundo, ¿no? Eso es muy complicado. Y aparte que quien te lo dice posiblemente sea el país más agresivo del mundo, que es Estados Unidos. Es decir, el país posiblemente más agresivo del mundo es Estados Unidos. Entonces, claro, pasa que Estados Unidos está preocupado de alguna manera porque por primera vez, de alguna manera, en su imperio, que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, por primera vez le aparece un competidor, de alguna manera, tremendo a nivel económico, sí. Todavía militar no, pero está incrementando su capacidad militar tremendamente, etcétera, ¿no? Pero el mensaje sería de que tenemos que vivir la incertidumbre, pero también es cierto de que hay una frase de Ayrton Senna, es decir, que a mí, Ayrton Senna, el campeón del mundo de Fórmula 1 que falleció en un accidente, que me encanta. Ayrton Senna dijo, es decir, en una carrera de Fórmula 1, cuando hace buen tiempo, es imposible adelantar a 15 coches. Cuando llueve, sí que es posible adelantar a 15 coches. Eso lo dice Fernando Alonso también. Cuando hay problemas hay más oportunidades. Claro. Entonces, de alguna manera, aunque nos parezca un contrasentido, cuando la economía va bien, es mucho más difícil conseguir ventajas competitivas porque a todos nuestros competidores va bien. Cuando la economía está complicada es cuando aparecen las mejores oportunidades. Hoy es el peor momento para ser mediocre y el mejor momento para ser diferente, para ser excepcional. Tú hablabas siempre, yo te he oído hablar mucho tiempo del modelo VUCA, ¿no? Es un modelo de gestión, pero ese modelo lo habéis evolucionado, ¿no? Sí, un poco. Sí, el VUCA es un concepto que lo creó el ejército norteamericano en los años 90. Durante muchos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia. Hace ya igual 10 años se empezó a utilizarse en el mundo de las organizaciones y desde hace 5 años es un término coloquial habitual. VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo en inglés. Y esto significa que el mundo cambia con más rapidez, todo es más complejo, de alguna manera más impredecible, etc. Pero el mundo VUCA, ya antes de la pandemia, habíamos visto que había quedado superado. Yo, como parte también de la Comisión de Prospectiva Estratégica en el Instituto de Estudios Estratégicos de España, ya hemos evolucionado el concepto VUCA. Incluso la revista de Harvard me publicó un artículo sobre este nuevo concepto. Y el VUCA se convierte en el VIRCAS y con la I elevado al cubo y la A elevado al cuadrado. El VIRCAS con la I latina elevado al cubo y la A elevado al cuadrado. ¿Cuál es el nuevo mundo? Todo lo que estaba en el VUCA sigue estando. La V continúa siendo volátil. Es decir, si te acuerdas, la U de VUCA era la U del incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la U del incierto en inglés lo hemos convertido en la I del incierto en castellano. Y hemos añadido 2 I's más, por eso la I está al cubo, que está al cubo significa que hay 3. La segunda I que hemos añadido es la inmediatez. No hay un solo día en que en el mundo no ocurra algo que pueda tener un gran impacto económico, político, social. Los hechos ocurren sin cesar. No hay. La tercera I sería inseguro. El mundo es mucho más inseguro a nivel global y a nivel local. Es decir,
sin de alguna manera ser dramático ni podernos comparar con otros sitios del mundo, por ejemplo en Barcelona, se ha incrementado la inseguridad. La R sería ruido. ¿A qué me refiero con ruido? Estamos permanentemente bombardeados con información y con desinformación. Y nos cuesta muchísimo discernir una de la otra. Vamos a tener que aprender a tomar decisiones en este entorno permanente de ruido. La C continúa siendo complejo. Antes había una que era ambiguo y hemos añadido otra A más, que sería aceleración. Todo cada vez va más rápido. Y la S sería simultaneidad de disparidades. ¿Qué es la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes, con lo que no tenemos una tendencia clara de hacia dónde va el mundo. Y esto nos obliga, de alguna manera, a estar permanentemente interactuando con el entorno. Al final, yo lo que he hecho también ha sido intentar actualizar los jinetes del Apocalipsis. Y hablo de 5 jinetes y he añadido un sexto. Los 5 jinetes del Apocalipsis serían las guerras, las pandemias, los desastres naturales, el cambio climático y la demografía. Es decir, a lo largo de la historia del planeta, las 5 cosas que han cambiado para siempre el planeta son estas 5 cosas. Y hoy, en mayor o menor medida, los tenemos encima de la mesa. Las guerras y las pandemias tienen un impacto inmediato, pero no recuperamos. En cambio, la demografía y el cambio climático, el impacto es mucho más lento, mucho más dilatado en el tiempo, pero es inexorable. Inexorable. Y he añadido un sexto jinete que sería la inteligencia artificial. Muy interesante. En la parte de inteligencia artificial, Davos también se ha centrado este año, ¿no? Sí. El año pasado hablaban de descarbonización, en el 2023, pero este año han puesto mucho interés en la IA, ¿no? Sí, es que fíjate que en el 2023, de los 10 principales riesgos identificados, 6 tenían que ver con el cambio climático y medio ambiente. 6. Este año, es decir, cuando hacemos un poco el mapa de riesgos, hacemos a 2 años y a 10 años. A 2 años, de los 10 principales riesgos, solo 2 tienen que ver con el cambio climático y el medio ambiente. A 10 años vuelven a aparecer 5. Y, en cambio, el riesgo número 1 a 2 años en Davos ha sido la lucha contra la desinformación. Claro. Cuando hablamos de la desinformación, en el fondo, también es el poder que puede tener la inteligencia artificial. Aquí, de nuevo, de alguna manera, volveríamos posiblemente, entre comillas, a un problema de Europa. En Europa nos dedicamos a regular. Aparece la inteligencia artificial, hay que regularla. Está muy bien, pero yo pienso, hemos pensado en crear un gigante tecnológico, porque en el fondo podemos regular mucho, pero si Estados Unidos y de alguna manera pues China siguen potenciando, cada vez seremos más irrelevantes. Es decir, con lo que aquí nos dedicamos un poco a regular. Es decir, y esto significa ese exceso de regulación está haciendo que pierdan competitividad las empresas europeas. Totalmente de acuerdo, Marcos. De hecho, te quería preguntar también esto, como tú tienes la visión europea, tienes la visión de América, ¿no? También un poco de los directivos, lo que para nosotros, la descarbonización para nosotros es un gran problema, ¿no? Y estamos regulando y hay un plan 2030, un plan 2050 de obligaciones para las empresas de descarbonizar, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos clientes globales, entonces cuando juntas gente que hace latas de cerveza, que tiene plantas en Europa, tiene plantas en Asia, tiene plantas en Estados Unidos, los requerimientos medioambientales son muy diferentes. ¿Tú ves en los ejecutivos con los que te reúnes diferente punto de vista en descarbonización y en cambio climático? Que son las dos cosas que nos interesan especialmente. O sea, ¿la gente europea en cuanto a estos dos temas piensa diferente que la gente en LATAM? Sí. Es decir, a ver, más que pensar diferente, porque aquí en Europa te encuentras muchísimos directivos en que de alguna manera pues tampoco, no es que estén del todo convencidos, pero hay que hacerlo. Regulación que tú dices antes. Yo al final, si hablamos un poco de sostenibilidad, es decir, a mí me gusta mucho utilizar fórmulas, pero esto voy a decir no es una fórmula, y yo hablo de C al Q, en el sentido de que cuáles son las motivaciones que pueden llevar a una empresa con la sostenibilidad. La primera C es convencimiento. Es decir, hay empresas y personas que lo crees.
La segunda C sería conveniencia. Oye, yo no creo, pero me conviene. Me puede mejorar mi posicionamiento, etc. Y la tercera C es por compliance. Compliance me obliga. Es decir, me obliga. Aquí en Europa hay de todo, pero hay mucho compliance. Hay mucho compliance. Hay de alguna manera, es decir, por supuesto que hay de las tres, pero hay mucho compliance. Fuera de aquí hay mucho menos compliance. Es decir, siguen habiendo convencidas, siguen habiendo algunas por conveniencia, pero hay de alguna manera, como no hay tanto compliance, significa de que la apuesta es muy distinta. Por eso, realmente, yo tengo pues una, de las conferencias que doy, etcétera, pues yo tengo una de las slides que he hecho, es que hay un boxeador que está de alguna manera en el suelo tumbado con las manos atadas, que es Europa, y dos de pie que le han dado una paliza, que son Asia y Estados Unidos. Estamos compitiendo a veces de alguna manera muy difícil. Aparte de que Europa tiene el problema, solo hay que ver ahora con el tema de los agricultores, tenemos el problema de que Europa es un concepto y los intereses de los países europeos están enfrentados entre sí. Totalmente de acuerdo. Y entonces, en cambio climático, te encuentras, porque hay gente que dice que el cambio climático no existe, hay gente que es más crítica con esto. Tu sensación en los consejos que estas las compañías, tanto aquí en Europa como en Latam, todo el mundo está alineado en la empresa sobre el cambio climático. Yo, es decir, primero que yo no soy un experto en cambio climático, pero vamos a ver, yo creo que la inmensa mayoría, un tanto por ciento elevadísimo, creen que el cambio climático, de alguna manera, sí, es un problema. O sea, lo tienes dentro de tus definiciones de estrategia, tus trabajos estratégicos. Absolutamente. Es decir, absolutamente. Y, vamos a ver, un poco, ya digo, hay de alguna manera un tanto por ciento muy elevado, sí que creen que el cambio climático. Hay de alguna manera un porcentaje pues, que cree que no. Vamos a ver, el cambio climático ha existido siempre. Siempre. Es decir, al final el planeta va de glaciación a glaciación. De alguna manera son ciclos. Lo único que de alguna manera yo creo que está ocurriendo, y creo que, y repito que yo no soy un experto, es que por primera vez la actividad humana está acelerando el proceso. El cambio climático ha habido. Por eso muchas veces decimos que estamos en la era del antropoceno, en que la actividad humana, de alguna manera, influye muchísimo en el cambio climático. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema del cambio climático es que, y eso sería tanto a nivel de países como a nivel de empresas, es decir, y podemos hablar del cambio climático y de otros, pero un cambio climático, y es que no estamos dispuestos, de alguna manera, a afrontar económicamente problemas futuros. Problemas futuros. Eso en las empresas también pasa. Es decir, todos aquellos riesgos que se ven poco probables y lejanos, los descartamos, cuando después son los que tienen muchísimo mayor impacto. Entonces, el cambio climático puede ser como una pelota, de alguna manera, un problema, le vamos dando la patada, cada vez la pelota es más grande, y cada vez nos va a costar mucho más mover esa pelota, y habrá un momento que alguien se lo encontrará. Pero realmente existe como diferente visibilidad del problema y diferente concienciación. También es cierto que de alguna manera, vamos a ver, si nosotros cogiéramos, de alguna manera, a modo de ejemplo, la pirámide de Maslow, sí que es cierto que nos preocupamos de ciertas cosas cuando tenemos otras, es decir, cubiertas. Seguridad la primera, ¿no? Que no te mate ni comer, ¿no? Claro. Entonces, claro, es decir, cuando todavía nos encontramos en países, de alguna manera, que están en pleno desarrollo, pues están priorizando el desarrollo de sus organizaciones, ¿no? Porque fíjate que cuando tú hablabas de Latinoamérica, es decir, si alguien está interesado en conocer lo que pasa en Latinoamérica, lo que puede pasar y por qué, creo que es muy interesante seguir a dos, entre comillas, foros. Uno es el Foro de Sao Paulo, que fue una iniciativa que creó Lula en su primer mandato con Chávez, toda una estrategia para América Latina de 20 puntos, y el otro es el Grupo de Puebla. Es decir, yo creo que de alguna manera cualquier persona interesada por Latinoamérica tiene que seguir estos dos foros. Y Latinoamérica, realmente, como pasa en otros sitios, es una especie de péndulo.
¿no? Todos los que están aquí oyendo, y tú también sois muy jóvenes, pero en 1975 hubo la Operación Cóndor, totalmente financiada y patrocinada por Estados Unidos. Tuvieron casi golpes de Estado en casi todos los países de América Latina y pusieron gobiernos, en su inmensa mayoría militares, entre comillas, de extrema derecha. Ahora hemos pasado, de alguna manera, a gobiernos casi de extrema izquierda, que a veces ahora cuesta bastante diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Podríamos hablar de Gustavo Petro en Colombia, podríamos hablar de Boric en Chile, podríamos hablar de que Bolivia pues gana el partido, bueno, está Luis Arce, pero es el partido más de Evo Morales. En México un populista como López Obrador, vemos a Lula de nuevo en Brasil, de alguna manera, pues vemos que en Ecuador ahora de alguna manera, entonces vemos que por ejemplo ahora Ecuador pues ha ganado Noboa, que para mí tiene un mérito increíble. Es de las familias más poderosas, más ricas de alguna manera de Ecuador, que se haya metido en esto, también merece toda mi admiración. Y Ecuador va a estar muy complicado porque se había convertido en un narcoestado. Pero a mí, un país, tenemos Milei en Argentina, es decir, Milei en Argentina, que ya veremos de alguna manera qué es lo que puede hacer. Para mí, Argentina es un interrogante enorme. Te quería preguntar, porque es lo de susto-muerte, ¿no? La decisión de los argentinos, Sí. ¿no? Con Milei. Sí. Y ahí ya está teniendo las primeras huelgas en la calle, con las primeras protestas, ¿no? Desmontar todo un aparato de muchísimos años le va a costar mucho. ¿Te lo crees, Marcos? ¿Qué crees que puede hacer? Quiero creer que puede hacerlo. ¿Sí? Es decir, pero tú has dicho susto o muerte. Sí. Pero eso está pasando en muchos sitios del mundo. Claro, y ahora hago un salto y vuelvo. Cuando yo veo que en Estados Unidos los dos candidatos pueden ser Biden y Trump, Sí. yo pienso, hostia, no hay nadie más en Estados Unidos. Sí. De alguna manera no puede ser Sí. que estos sean los dos candidatos. Es decir, Sí. tiene que haber, de alguna manera. Pero tú fíjate que, claro, que cuando en Argentina tú ves que los dos finalistas, de alguna manera, pues Massa y Milei, también un poco dices, Milei, una incógnita brutal, y Massa, el vicepresidente económico que llegado a Argentina. Ya lo sabemos. Claro, es decir, y a mí, un país que en este momento, o más que un país, una persona que me apasiona y de alguna manera me apasiona como modelo, no digo ni favorable ni no favorable, es Bukele en El Salvador. Es decir, El Salvador era uno de los países más peligrosos del mundo. Bukele gana las elecciones y decide acabar con las maras. Joven, ¿no? También Bukele. Muy joven, muy joven también, lo debe llegar a los 40 años igual. Y bueno, y de alguna manera construye una cárcel para 70.000 personas. Cualquiera que parezca o sea mara lo detiene, o lo que sea. Y realmente las organizaciones de derechos humanos o ONGs realmente de alguna manera dicen que está atentando contra los derechos humanos. Y él dice, pues bueno, que dónde estaban estas organizaciones, cuando se habían preocupado, cuando mataban, extorsionaban, etcétera, que ya saben de alguna manera cómo acabar. Ha acabado con la delincuencia, el país está encantado, tiene más de un 90% de aceptación popular, pero el riesgo siempre, hay un precio, un riesgo a pagar, y es que al final estos, te repito, Bukele, de alguna manera un Bukele que en el fondo siempre el riesgo es que pueden acabar con la democracia de un país y se vuelven autócratas. Pero tú lo decías, en el fondo cuando hay un dilema a veces seguridad, libertad, la gente lo primero que quiere es seguridad. Sí. Hablamos de Maslow, abajo está comer y que no te maten, ¿no? Y luego ya te puedes ir preocupando de otra serie de cosas. Marcos, lo de Argentina es interesante. ¿Cómo se ve en otros países de Latinoamérica, que estás mucho por allí, lo que está pasando en Argentina? Depende del país. Es decir, por ejemplo, en este momento yo creo que Milei, hoy acaban de aprobar una ayuda muy importante de más de 4.000 millones del Fondo Monetario Internacional para Argentina. Yo creo que Milei, entre comillas, de alguna manera, pues tiene la fortuna ahora que con Daniel Noboa en Ecuador puede tener, entre comillas, un aliado, un amigo.
pero solo hay que ver las declaraciones de Gustavo Petro, las declaraciones de Gustavo Petro, las declaraciones de Chávez, de alguna manera, con lo que realmente Milei va a tener, yo creo, el apoyo de organismos internacionales muy importantes, pero en América Latina, por ejemplo, Lula, claro. Es decir, hay que ver, hace 2 meses fue la reunión anual de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tomaron varias decisiones, pero 2 muy importantes. Una es ampliar este 1 de enero del 24 6 países. 6 países se iban a incorporar en los BRICS. Esos 6 países eran Arabia Saudí, eran Irán, eran Emiratos Árabes, Etiopía y Egipto y Argentina. Y Argentina. Milei ha dicho que no y nos incorpora, con lo que realmente, pues bueno, vamos a ver de alguna manera que es, por la gran parte de la deuda argentina está en manos de China. Es decir, Argentina tiene una dependencia económica muy importante de China y creo que lo va a tener muy complicado. Pues volvemos otra vez a los 3 polos, ¿no? Volvemos otra vez a que los BRICS pueden ser un contrapunto a Estados Unidos y China. Bueno, pero bueno, en los BRICS está Rusia y está China. Claro, está Rusia y está China. Los BRICS son un contrapoder a G7. Es decir, realmente es un contrapoder a G7, pero hay que entender de que los BRICS, entre otras muchas cosas, tienen más del 50% del gas del mundo y ya aproximadamente el 45% del petróleo del mundo. Es decir, entonces, y hay 20 países pendientes de entrar, que han pedido integrarse en los BRICS. Entonces, es este enfrentamiento, y por eso, por ejemplo, tú te das cuenta de que puede haber un país que esté en el G7, de alguna manera, y que esté en los BRICS, que serían los países no absolutamente alineados con un bloqueo, como por ejemplo India. India, de alguna manera, bueno, India quiere liderar, entre comillas, un poco esos de no alineados. Es decir, de no alineados porque la economía india está creciendo mucho, pero creemos que todavía le faltan 20 años para poder llegar al nivel de la economía china. Muy interesante, Marcos. Saco un poco de la charla contigo que la tranquilidad se acaba. No vamos a tener tranquilidad, vamos a vivir en un entorno siempre que pasan muchas cosas, muy importante la información y la desinformación, ¿no? Ese ruido que tú hablabas, ¿no? Y que las empresas se tienen que ir acostumbrando a gestionar. Sí, pero no estamos viviendo nada que lo hayamos vivido. Es decir, lo que me sigue extrañando es la poca memoria que tenemos. Es decir, imagínate haber nacido en 1900. No estoy hablando de la Edad Media, ¿eh? Los que nacieron en 1900 vivieron. Y me dejo alguna cosa y igual no lo digo en el orden más correcto. La Primera Guerra Mundial, 1914. La Revolución Rusa, 1917. La mal llamada gripe española que mató a 50 millones de personas en Europa, 1920. El crack de 29, que acabó con la economía del mundo. La Guerra Civil Española. La Segunda Guerra Mundial. La Revolución China. El asesinato de Kennedy, de Martin Luther King y de Gandhi, entre otros. Las guerras de las Malvinas. La guerra del Golfo. La guerra de Corea. La guerra de Vietnam. Entre otras cosas, entre 1900 y 1999, eso pasó en el mundo. Luego, estamos viviendo el mejor momento de la historia. Está bien. Se nota que es un positivo, una persona positiva, ¿no? en vena. Es que es la única opción. Es decir, es la única opción, de alguna manera. Es decir, al final, tú te puedes retroalimentar de forma positiva o de forma negativa. Es decir, al final, ante las situaciones complicadas y críticas,
están las personas y las empresas que lloran, pero también están las que salen a vender pañuelos a las que lloran. Nos quedamos con lo que decías de Ocena, ¿no? Que cuando llueve pues hay más posibilidad de levantar 15 coches que cuando está el terreno. Exactamente. Pues es un mensaje de esperanza y que a la gente que lo haga bien, pues le irá bien, ¿no? Como siempre. Como siempre. Es decir, al final, una frase de Marco Aurelio, que después también utilizó San Francisco de Asís: Señor, Señor, enséñame a aceptar aquello que no puedo cambiar, a cambiar lo que puedo cambiar, y sobre todo, enséñame a conocer la diferencia entre ambas cosas. No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Abandonemos el valle de las excusas y de los lamentos y vayamos al valle de las acciones y de las oportunidades. Es decir, cada uno de nosotros, nuestro futuro lo hacemos nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, un placer este ratito y por pillarte aquí también en España, que no es muy habitual, ¿no? Porque viajas mucho. Sí, sí. Y sobre todo por estar en la primera entrevista de este canal, es un placer para todos. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe.